Bienvenidos jóvenes en TV. Hoy nos encontramos en el Museo Nacional de San Carlos, un museo de arte localizado en la colonia tabacalera, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. El museo difunde y preserva una colección de arte europeo de los siglos XIV al XX. Está alojado en el Palacio del Conde de Buenavista. Así damos inicio a un programa más de Jóvenes en TV. ¡Comenzamos! Hola Ernesto, perdón. Ay, última semana de grabación de Elemental y llegó tarde, Ya Ismara. sé, perdón. Es que fui al dentista, me duele la muela. Dicen que a mi edad es común que salga la muela del juicio, pero yo debo estar pagando varias porque, cómo duele. Ay, amiga. No, pues sí, viene bien chueca. ¿A poco entiendes las radiografías? Elemental, compañera, tu muela viene en posición Z. ¿En serio? Ay, amiga, claro que no. No sé nada de muelas, pero sí sé de radiografías. Te llegó la luz invisible y se plasmó en esta placa. ¿Cómo que luz invisible? Son rayos X. Por eso, los rayos X son parte del espectro electromagnético. Entonces, básicamente, es luz invisible. Sí, ya habíamos hablado de eso. Nosotros solo vemos una partecita del espectro a la que le dicen luz visible, pero hay otras, como la luz ultravioleta que ven las abejas, o el infrarrojo, que son las que detectan las serpientes. Elemental. O como tu radiografía. ¿Qué te parece si vamos con un amigo que nos cuente más sobre este bonito fenómeno de la luz? Sí, vamos. El día de hoy tenemos como invitado a José Ramón Hernández, físico del Museo de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, José Ramón? Bienvenido al programa. Hola, muy bien, Dinmara, con el gusto aquí de estar con ustedes, agradeciendo la invitación. El día de hoy nos puedes decir de una manera simple qué es la luz. Bueno, pues cuando hablamos de luz es hablar de manera simple, quizás sea algo también complejo. ¿Por qué? Porque la luz es uno de los entes o conceptos a la vez más sutiles y complejos de entender con los que el ser humano se ha encontrado al observar el universo. Lo que hoy conocemos y entendemos de la luz es que es el fenómeno físico ondulatorio que se propaga más rápido y que es también una onda electromagnética. Es una onda portadora de energía y lo que conocemos también que puede viajar más rápido y con propiedades que diferencian a las partículas que componen a la materia en su estructura más elemental, como pues las partículas que componen el núcleo del átomo. ¿Nuestros ojos cómo la interpretan y en qué longitud de onda? Bueno, la luz para nuestros ojos es lo que denominamos el rango visible de todo el espectro electromagnético. La luz visible, es decir, la que podemos captar con nuestros ojos, es solo uno de los muchos tipos de radiación emitidas por las estrellas, las galaxias y desde luego por nuestra principal fuente de luz en la Tierra, que es el Sol. Entonces, el rango visible de la luz para el ojo humano pues va desde una longitud de onda de 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. A este rango, a esta parte del espectro, que es el visible, también se le conoce con el nombre de espectro óptico de la luz. Entonces, estas longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros componen lo que llamamos el visible. ¿Nos puedes decir cómo está conformado el espectro electromagnético de la luz? Bueno, pues el espectro electromagnético de la luz lo podemos clasificar y ordenar en función de las ondas electromagnéticas, de acuerdo a sus diferentes longitudes de onda y frecuencias. A esta clasificación es lo que llamamos el espectro electromagnético. En la imagen ustedes podrán observar ese espectro que consiste en todas las clases de radiación electromagnética que existen en nuestro universo. Como podemos ver ahí mismo en la imagen, la parte visible es esa pequeña partecita donde están los colores, es decir, la luz que podemos ver con nuestros ojos. Y es tan solo una pequeña fracción de las diferentes clases de radiación que existen. A la derecha de ese espectro visible, a la derecha de ustedes, encontramos las clases de energía que son menores en frecuencia y por tanto mayores en longitud de onda que la luz visible. Estas clases de energía incluyen los rayos infrarrojo, que son ondas de calor emitidas por los cuerpos térmicos,
las microondas y las ondas de radio. Estos tipos de radiación nos rodean por todos lados, no son dañinos, son frecuencias muy bajas, y las ondas de baja frecuencia también tienen poca energía y por tanto pues no son peligrosas para nuestra salud. A la izquierda de los colores, de lo que llamamos el espectro visible, encontramos los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, y este tipo de radiación sí puede ser radiación dañina porque tiene frecuencias a veces extremadamente altas y por lo tanto también son portadoras de mucha energía. Y se encuentra también la radiación gamma, que es la radiación de más alta frecuencia y energía. Más allá de la luz visible, ¿cómo es posible observar otras longitudes de onda? Bueno, hay radiación, o en otras palabras, luz que no podemos ver por medio de nuestros ojos. La radiación de más baja energía del espectro electromagnético es la que corresponde a ondas de radio. A medida que avanzamos hacia energías más altas, pasamos, por supuesto, por las microondas, la luz infrarroja y la parte visible del espectro. A energías mayores encontramos la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que es la radiación, como ya lo dijimos, energéticamente más alta de todas. Oye, ¿y el espectro electromagnético de la luz es infinito? En principio podríamos decir que el espectro electromagnético es prácticamente infinito y continuo. La longitud de onda sería el propio tamaño del universo, pero hasta el momento hemos podido conocer algunas regiones o bandas nada más de ese espectro como segmentado, pero no es que sea así, hay un continuo en todas esas longitudes de onda. Por ejemplo, si hablamos de longitudes de onda infinita, esto que supondría entonces que la frecuencia de esas ondas es cero. O al revés, si hablamos de una longitud de onda cero, podríamos decir entonces que la frecuencia de esa onda es infinita. Pues muchas gracias, José Ramón, por esta sección de la entrevista. En un momento regresamos contigo. Por lo pronto, volvamos al programa. Hola amiga, ¿qué haces? Ernesto, pues cuidándome de los rayos ultravioleta porque a esta hora son peligrosos y no quiero que además de la muela me duela la piel. Oye, pero aunque esté medio nublado. Es que los rayos ultravioleta son otro tipo de luz invisible. Entonces, aunque no la veamos, ahí están siempre. Y de hecho, a veces la gente piensa que solo hay que usar bloqueador solar cuando van a la playa. Yo soy de esos. En el día a día no uso, ¿a poco tú sí? Sí, uso una crema que tiene filtro solar, o sea, bloqueador solar. Pero hoy que estamos aquí afuera, sí es importante ponerme un poquito más. A ver, da un poquito. No voy a hacerla de malas, amiga. Uy. Oye, pero dime qué onda con los rayos ultravioleta, ¿no? Pues mira, los rayos ultravioleta también son parte del espectro electromagnético. Tienen menos energía que los rayos X, pero pueden llegar a dañar nuestra piel. Aunque no la veamos, llega y percibimos sus efectos, ¿no? Elemental. Por ejemplo, lo notamos más cuando vamos a la playa porque pasamos muchas horas expuestos al sol. Cuando la piel se quema, nos arde y a veces hasta se despelleja. Y en casos de pieles muy sensibles se puede llegar a poner roja y a veces hasta salen ampollas. Ay, una vez me pasó eso de niño. Todo el día estuve en el agua y no me eché nada. Imagínate, no soportaba la piel en la noche. Sí, justo eso pasa. Y si se expone la piel durante toda la vida al sol, se puede llegar a lastimar más. Lo menos malo es el envejecimiento prematuro, pero los rayos UV o ultravioleta tienen tanta energía que pueden llegar a ocasionar cáncer de piel. Ay, no inventes. Y es luz que no vemos. Ya me voy a echar bloqueador diario, de verdad. Bueno, te doy hoy, pero te compras el tuyo, ¿eh? Ah, ya veremos. ¿Sí? No es cierto, pero por lo pronto vamos a una entrevista. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Omar Antolín Camarena, quien trabaja en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, muchas gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es, ¿qué quiere decir que algo sea infinito? A veces coloquialmente decimos que algo es infinito para decir que es muy grande o que el número es así ridículamente enorme, pero en matemáticas usualmente quiere decir algo más preciso. Quiere decir que un conjunto es infinito si tiene más elementos
que cualquier número natural de los que usamos para contar, ¿no? Tú dices cualquier número, 1.000.000, si el conjunto del que estamos hablando tiene más de 1.000.000 de elementos, y así para cualquier número, se dice que es infinito. Sale, por ejemplo, es como un punto de referencia, digamos. Sí, infinito quiere decir que son tantos que no se pueden contar con los números que usamos para contar. Y en el caso del espectro electromagnético de la luz, ¿por qué se dice que es infinito? Bueno, el espectro electromagnético de la luz se refiere al conjunto de las posibles frecuencias de las ondas electromagnéticas. Y esas frecuencias pues, van como desde 1 Hz hasta, bueno, de menos de 1 Hz a como 10 a la 25 Hz, ¿no? Pero cualquier número real en ese rango es una posible frecuencia. Si uno dice 5.3782, esa es una frecuencia posible para una onda electromagnética. Y como puede poner uno para todos los decimales que quiera en la frecuencia, hay una infinidad de posibles frecuencias. Y bueno, como tú bien sabes, la audiencia que mayoritariamente nos está viendo en este momento son chavos de bachillerato que están ¿no? viendo este programa de pensamiento matemático. Dentro de tu área de las matemáticas, el concepto de infinito, ¿qué aplicaciones tiene? Los conjuntos infinitos se usan en todas las ramas de la matemática. Cualquier cosa que involucre números reales, como ya dijimos, en cualquier intervalo hay una infinidad de ellos, ¿no? A veces el hecho de que sea una infinidad es importante, a veces no, pero justamente cosas que varían continuamente y por lo tanto tienen una infinidad de posibles valores se usan en todo lo que uno hace en matemáticas. ¿Podríamos decir que el infinito se puede dividir en grupos? Sí, siempre que uno tenga un conjunto infinito lo puede uno partir en grupos de muchas maneras distintas y claro, algunas maneras son más interesantes, más relevantes o más importantes. Por ejemplo, con el espectro electromagnético del que estamos hablando, ese típicamente se dividen en grupos dependiendo de la frecuencia. Las ondas de frecuencia más bajas son las ondas de radio, luego siguen las microondas, luego hay una parte del espectro que es el infrarrojo, luego viene la luz visible, después viene la luz ultravioleta y al final están rayos X y rayos gamma en las frecuencias más altas. Y otra de mis preguntas es, ¿estos subgrupos del infinito a su vez podrían ser infinitos o no necesariamente? No necesariamente, depende de cada división en grupos que se haga, ¿no? La que mencioné para el espectro electromagnético, ahí sí, cada uno de los grupos es infinito. Hay una infinidad de frecuencias posibles para la luz visible, hay una infinidad de frecuencias posibles en el infrarrojo, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo decir el conjunto de los números naturales que usamos para contar, 1, 2, 3, ese lo voy a dividir en dos grupos, los números del 1 al 100 y todos los números que son mayores que 100. Esa es una manera arbitraria, pero posible de dividirlo en dos grupos, y pues el de los números del 1 al 100, ese no es infinito, ahí solo hay 100 números. El otro grupo sí es infinito. Y ahora, por último, tengo una pregunta así muy curiosa. ¿Podríamos decir que matemáticamente el infinito crece? Bueno, crecer, cuando uno dice crecer, usualmente estás hablando de algo que cambia a lo largo del tiempo y se va haciendo más grande a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta ahorita de lo que hemos estado hablando que es infinito son conjuntos. Sí. Y los conjuntos son pues, una noción estática. Está el conjunto terminado con sus elementos y no varía a lo largo del tiempo, entonces no diría yo que crece o que se encoge o que cambia siquiera, ¿no? Pero también se pueden modelar en matemáticas conjuntos que cambien a través del tiempo, como funciones que dependen del tiempo y cuyo valor es un conjunto, y eso sí podrían crecer o no crecer, ¿no? Así es. Otra manera en la que podría yo interpretar esta pregunta de si crece el infinito es, bueno, ¿tiene para dónde crecer? O sea, ¿hay infinitos de distintos tamaños? ¿Hay algún infinito que sea más grande que otro como para que tenga oportunidad de crecer? Y la respuesta es que sí, hay muchísimos tamaños distintos de conjuntos infinitos. Esto lo observó Georg Cantor, el padre de la teoría de conjuntos. Las definiciones son un poco sutiles, están basadas en esta idea. Imagina que tienes una sala de cine, tiene asientos y hay personas ahí. Yo puedo saber si hay más personas que asientos o más que asientos que personas sin necesidad de contarlos, ¿no? Le pido a todo el mundo que se siente y si sobran asientos vacíos, sé que había más asientos. Si quedan personas paradas que no encontraron lugar y todos los asientos están ocupados, sé que había más personas, aunque no sepa cuántas personas son y cuántos asientos son. Se hace algo parecido para decidir qué infinito es más grande que cuál otro, pero hay
sutilezas ahí. Qué interesante es esto que nos platicas de los tamaños de los infinitos y todo lo que nos has compartido. Yo les voy a recomendar también a los chavos que nos están viendo que busquen por ahí la fábula de Aquiles y la tortuga. Y te agradezco mucho tu tiempo y nosotros continuamos a Jóvenes en TV. O sea, el espectro es continuo. No es que se corte y se pueda decir, aquí acaba la luz visible y empieza la ultravioleta, y acá acaba la ultravioleta y comienza los rayos X, ¿no? Elemental. Va aumentando poco a poco la energía del espectro y seguramente hay personas que ven un poquito más del límite de la luz visible. ¿Te imaginas ver como una abeja? No debe ser muy común. Mira, vamos a ver esta información de un pintor que sí logró ver como una abeja. Claude Monet, el pintor francés de los nenúfares, tuvo cataratas en los últimos años de su vida. Este hecho afectó su manera de ver y por supuesto también de pintar. Todo lo veía un poco grisáceo. A los 82 años, después de muchos tratamientos que no le ayudaron con su ceguera parcial, decidió que le quitaran el cristalino de su ojo izquierdo, y con esta intervención volvió a ver los colores. Se piensa que además pudo ver un poco en la longitud de onda del ultravioleta. Nuestros lentes naturales, es decir, nuestros cristalinos, filtran esa luz, pero al no tenerla, al ojo de Monet llegaron estas frecuencias más altas del espectro correspondientes a la luz UV. A partir de ese momento pintó más flores que nunca, pues le parecía que eran distintas, con diferentes tonalidades. De hecho, los nenúfares que antes pintaba blancos empezó a pintarlos con matices azulados o azules blanquecinos. Aquí lo extraño es que solo tenía esa visión poderosa en un ojo. El otro seguía viendo el espectro visible normal. ¿Será que la mirada de Monet era tal y como ven las abejas? No inventes, la visión de Monet sí es como de superhéroe. Con un ojo ve como humano, pero con el otro como abeja. De nuevo, la luz invisible está, pero no la vemos. Está también la luz invisible del otro lado del espectro, el infrarrojo. Las ondas de radio, las microondas. Ah, claro, las microondas tienen energía, tanta que hasta se puede calentar comida con ellas, pero no se ven. Elemental, compañera. Justo las descubrieron por accidente. Un ingeniero llamado Percy Spencer, que trabajaba con un radar y con magnetrones, se dio cuenta de que su barrita de chocolate se derretía. ¿Pero no era calor? No, porque siempre ocurría cuando el chocolate estaba en la trayectoria de las ondas, de las microondas. Luego hizo experimentos con palomitas y más comida y ¡voilà! El horno de microondas. Wow, seguro esto se ha aprovechado para más cosas en la ciencia. ¿Cómo ves si vamos con un amigo para que nos cuente? Me parece perfecto. Y continuamos con José Ramón Hernández, ahora para que nos platique qué información obtenemos al observar una estrella en el espectro electromagnético visible de la luz. Bueno, pues ya lo hemos mencionado, la luz es la principal fuente de información para observar el universo. La luz es mensajera del universo. Gracias a ella es posible conocer pues nuestro lugar en ese espacio en expansión, identificar la composición química de las estrellas, la velocidad a la que se mueve cada una de ellas, conocer su temperatura. También podemos asomarnos a eventos tan distantes e importantes que ocurrieron y que nos permiten, por ejemplo, entender cómo fue el origen del universo, ese momento que le llamamos el Big Bang, cómo ha evolucionado el universo y entender esa expansión del universo. Toda esa información hoy la conocemos gracias a la luz de las estrellas. ¿Cómo se detectó por primera vez, sin pensar en nuestros ojos, la luz visible que nos llega de una estrella? Bueno, pues hemos dicho, quizá la luz como es algo que nos envuelve, pues pocas veces nos hemos puesto a pensar realmente de lo que es, pero irónicamente durante muchos años simplemente aceptamos nada más la existencia de la luz sin pensar demasiado en ello, o al menos no tenemos mención al respecto hasta el siglo V antes de Cristo. En ese momento pues solo se tenía claro lo que hoy también es muy evidente y necesario para sobrevivir, o sea, que los objetos emiten luz por sí mismos, otros que reflejan la luz de una manera u otra, y que nosotros pues somos capaces de ver pues gracias a los ojos. Era lo que se sabía también en ese momento por los griegos.
Fue hasta el siglo I y II, es decir, de los años 100 a los 200, que Ptolomeo escribió un tratado de óptica. Y en ese tratado pues estaban todas estas ideas, una que al día de hoy es algo totalmente válido, que la luz se transmite en línea recta, siempre y cuando no cambie de medio, ya que si lo hace, pues también cambiaría de dirección, y esto es lo que se conoce como las primeras ideas sobre la refracción y reflexión de la luz. Y por ejemplo, ¿qué información podemos obtener de observar los objetos celestes con el infrarrojo? Bueno, los objetos que emiten en el infrarrojo, pues podríamos observarlos con los telescopios infrarrojos. Estos, ya lo dijimos, este tipo de telescopios funcionan mejor en el espacio, fuera de la Tierra. ¿Por qué? Porque son objetos, de alguna manera, que vamos a ver lo que llamamos objetos fríos o con muy poco calor, y entonces al tener ese calor también pues emiten la radiación infrarroja. De modo que tiene sentido colocar un telescopio infrarrojo en el espacio, donde no solo detectará simplemente las cosas calientes de la Tierra, sino también las del espacio. Entonces, la tecnología para este tipo de telescopios pues es como del tipo de refrigerador, hay que estarlos enfriando para que no detecte el calor producido por el propio aparato. Entonces, ese telescopio puede observar a su alrededor, detectar la luz infrarroja que viene pues del resto del universo. Y actualmente, ¿cuáles han sido los descubrimientos que se han hecho de acuerdo a las distintas longitudes de onda? Bueno, pues como lo hemos mencionado también, la luz se aprecia o se entiende pues, por su interacción con la materia, lo que hace posible pues conocer sus propiedades y su naturaleza, explorar los mecanismos que la originan y desarrollar una gran cantidad de aplicaciones. La comunicación inalámbrica, por ejemplo, es ese tipo de comunicación que no requiere cables. Ejemplos de ello pueden ser, por ejemplo, el Wi-Fi, que es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Es algo que utilizamos muchísimo hoy en día en los hogares. En fin, eso tiene un alcance, digamos, de unos 20 metros en interiores, una distancia mayor al aire libre, ¿no? Mientras no tenga obstáculos. El Bluetooth también es una especificación de comunicación inalámbrica que utiliza pues, las ondas electromagnéticas. A través del Bluetooth podemos transmitir voz, podemos transmitir datos en diferentes dispositivos, lo que llamamos por un enlace de radiofrecuencia, y también los dispositivos con mayor frecuencia utilizan esta tecnología en el área de las telecomunicaciones, la informática también personal, muchas computadoras portátiles utilizan esto, los teléfonos celulares, en fin, las cámaras. Y otro tipo puede ser la radiación infrarroja, que es un tipo de radiación electromagnética que funciona a base de calor. Esto se ve en el control de la televisión, el control para abrir un automóvil, en fin, tienen una menor frecuencia que la luz visible y mayor que la frecuencia de las microondas. Entonces, este tipo de ejemplos pues nos dan algunos de los descubrimientos hechos y sobre todo del uso de todo el espectro electromagnético, es decir, cada una de las longitudes de onda y la tecnología basada en la luz. Pues muchas gracias, José Ramón, por esta entrevista tan interesante, en verdad. Muchas gracias. Gracias, Dinmara. Esperemos que haya mucho interés en esto. La luz es un tema importante. La luz está en la base de la vida misma. La luz es algo que utilizamos todos los seres humanos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entender a la luz pues es algo no sencillo,
pero que hoy en día mantiene a muchas personas, científicos en todo el mundo, tratando de entender cuál es su naturaleza. Fue un gusto para mí estar con ustedes y saludar pues a todos los jóvenes que nos acompañaron hoy y de todos los subsistemas de bachillerato que tiene nuestro querido país. Y continuamos con el programa. Fíjate que ahora que lo pienso, cuando uno hace una carnita asada también nos vemos afectados por luz invisible, ¿no? A ver, ¿cómo? Mira, pues sí, el infrarrojo, uno está acá con el carbón, que preparando la parrilla con media cebolla, a punto de poner la carne y se siente el calor. Las brasas calientan mucho, aunque no se vea el fuego. Bueno, sí, es verdad. A veces hasta puede quemar la piel, no sé, la cara, el cuerpo. Hay que tener mucho cuidado. Pues sí, para la próxima carnita asada, mejor me cuido la piel, ¿no? Pero ya no hables de comida porque me duele la muela. Mejor vamos a decir la pregunta porque ya nos vamos. ¿Cuál es el color que más ves en el día? Compartan sus respuestas en las redes sociales con el hashtag Elemental. Y entren al grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. Vamos a mover el cuerpo y las ideas. Enseguida, la Ciudad de México en el tiempo. Buenos recuerdos, ¿no? Al rato nos vemos con otro tema. Disfruten la programación de Jóvenes en TV. Adiós. Adiós.